En esta mesa, Emilio Álvarez y Casa, Israel Zamora, Raúl Bolaños, y me quedé contigo, Rubén. Decías, voy a abstraerme a salir del tema de Querétaro para entrar ¿a dónde? Lo del Querétaro fue terrible. Si tú ves el año, Querétaro tiene pues pocos homicidios, pero está entrando en esa espiral que nadie quiere que le suceda en un estado. Pero me voy a Guerrero. En Guerrero, y lo tomo por lo que se decía en la mesa, en Guerrero son del mismo partido, la presidenta, la gobernadora y prácticamente todos los alcaldes. ¿Y qué sucede en ese estado? Pues en ese estado es la prueba de la indolencia, en ese estado es la prueba de la frivolidad, es la prueba de minimizar, que ahorita no me aceptaban, pero cuando tú ves al senador Salgado diciendo todo lo que dice, bueno, pues es un pésimo mensaje. Pues sí, yo insisto. La gobernadora cantando, sí. Si nos dejan cuando y luego peleándose porque la criticaron en lugar de estar hablando del tema de los muertos. ¿Estás de acuerdo? Y te agregaría la otra. Ajá. ¿A qué viene ese problema del senador de empezar a amenazar a todo el mundo con traición a la patria? Yo creo que Harfuch tiene la oportunidad de cambiar el rumbo. No sé si tenga los elementos, porque no tiene efectivos, los tiene la Guardia Nacional, que desgraciadamente no se escuchó que tiene que tener un mando civil y que debería ser Harfuch. Sí. Ahora vamos a entregarles, no nos necesitan a nosotros, pero les van a votar todo lo que pide. ¿Qué me preocupa? Que las estadísticas están siendo mal leídas. En algunos lugares dicen, bajaron los robos. Claro, en Taxco no van a robar a nadie. ¿Por qué? Pues porque todos pagan piso para que no lo roben. Pero además el robo es del fuero común. Sí, es delito del fuero común. Sí, pero así es. Y si ustedes ven que aumenta la extorsión. Y si ustedes ven que está pasando en Acapulco, ¿por qué se quema tan seguido el mercado de Acapulco? ¿Porque hay ineptitud del gobierno municipal? O porque se los prenden porque no pagan piso. Tenemos que aceptarlo. Los estados que tuvieron mejora aceptaron y dijeron sí hay bronca y hay que arreglarla. Porque de ahí nos vamos a pasar a otros problemas, como que no hay elecciones, porque los señores delincuentes mandan. La seguridad ha sido prioridad, repito, no solo en este gobierno de la doctora Claudia, sino en el del presidente Andrés Manuel. Disminuyeron el robo 29%. Pero el robo es del fuero común. Sí, igual, bueno, hay homicidios que también son del fuero común. La percepción en México, la inseguridad se vincula actualmente en la percepción como homicidios. Cuando hablamos de homicidio, prácticamente creemos que toda la situación de seguridad engloba solo homicidios. Es que la mayor parte de los homicidios están ligados la estrategia ha sido efectiva. Lo que yo sostengo aquí es que la estrategia ha sido efectiva. Israel, disminuyeron los números no dicen 20, eso. No, los números que les estoy dando, pues no me o sea, me 200,000 les estaba dando 200,000. menos 29% el robo, menos 37% el feminicidio, robo de vehículo menos 48% y secuestro menos 77%. Y ya no hablemos de huachicoleo. Ahora, el problema en el sexenio del presidente Andrés Manuel. Ahora, ha habido del 20, imagínate, la disminución en los homicidios, que eso es lo más grave, eso es lo que más lacera a la sociedad, los homicidios. Hubo del 20 al 21 una disminución del 4% prácticamente. Al siguiente año disminuyó al 7%, prácticamente al doble. Y después el siguiente año al 10%. Quiere decir que comienza a haber una disminución. Israel, va a disminuir 15%. No, Esperemos a que termine el año, pero las estimaciones son que va a haber un menos 15% este año. Es lo real, son los números. Deja de torturar los datos, Israel, porque mira, el problema es, o sea, ustedes dicen que cuando hay más hay menos. Hubo 50,000 homicidios más que en la administración de Peña, 50,000 más. O sea, dicen que bajó, pero no han siquiera llegado a los números más bajos de Peña. O sea, no torturen los datos. El problema de la seguridad es serio, es real, y no presentando este tipo de manejos va a mejorarse la cosa. Es que las dos puestas sobre la mesa son reales. Es real, pero mira, a ver, hay 50,000 más que con Peña Nieto. Mira, sí hay una ligera tendencia a la baja al final del sexenio, pero con las cifras encima de todos los demás sexenios. El modelo no, lo que tenemos que tener claro es que el modelo no está funcionando. Y déjame poner dos datos. Hay un cambio de tendencia importante en esta administración. El índice de letalidad, que eso quiere decir cuántos muertos hay por la intervención de las Fuerzas Armadas, está regresando a números de hace 10 años. Ojo. Y por eso necesitamos una CNDH fuerte que ponga control a los excesos. O sea, la CNDH y las comisiones son un sistema de alerta temprano para evitar abusos. Mañana se decide en el Senado y lo que estamos viendo es una vergüenza de proceso.
A ver, yo nada más creo que nos podríamos pasar horas y horas debatiendo sobre números, cuando el tema de la seguridad es tan importante que creo que está regresando al pasado en ver números sin actuar en el presente. Nos quita más tiempo de lo que podemos hacer, porque para mí es muy pronto para juzgar a este gobierno en cuanto a cifras. Primero, no quiero decir que esta mesa lo hagamos, porque hasta ahorita no he escuchado que ninguno de ustedes lo hagan, pero no hay que politizar con el tema de seguridad. Dice Rubén, el PRI pidió la mesa con el secretario de Seguridad Ciudadana, qué bueno que la pidió el PRI y qué bueno que hubo una respuesta oportuna de este gobierno y que ahí está dando la cara el secretario de Seguridad Ciudadana. Segundo, dice Rubén, hay que darle los elementos al secretario para que esta secretaría realmente funcione. Yo le tomo la palabra a Rubén, vayamos al diálogo para que la reforma a la ley orgánica de la administración pública dote de esos elementos a la secretaría que encabeza Omar García Harfuch. Yo creo que celebro el diálogo del día de hoy, pero tenemos que pasar más del debate de cifras a los resultados, porque la gente está pidiendo seguridad. Déjame hacer una postilla. A ver, y luego Rubén. El tema de la responsabilidad de los gobernadores es importante, ¿no? O sea, lo de Guerrero, por eso me parece tan indicativo. Hay un baño de sangre y la gobernadora en conciertos cantando. Me importa y me preocupa Oaxaca. Creo que el tipo de respuesta tiene que darse como el de Curi. Sí hay un nivel de responsabilidad de los gobernadores. En Culiacán sí lo hay, y por eso es tan importante ese nivel de articulación. Lo que decía Rubén no es menor. Sí necesitamos una articulación del gobierno federal con los estatales, y ojalá esa línea siga. Ojalá, porque es muy importante, porque hay responsabilidades ¿Hubo coordinación compartidas. con Mauricio Vila? También, y ha dado muy buenos resultados. En Querétaro había estado relativamente bien hasta el fin de semana. Porque el propio Mauricio Curi ha hablado de la colaboración que ha tenido y coordinación con la Secretaría de Ahora sí Seguridad. que voy. Rubén Moreira. Una cosa es lo que correctamente se debe decir en público y otra cosa es lo que suceda. Entonces sí necesitamos un diálogo de a de veras si quieren mejorar. Ahora, ellos están absorbiendo toda la responsabilidad futura porque tienen todo. Y tienen que bajar los homicidios. Yo en la guerra de las estadísticas sí me preocupa porque suben el número de desaparecidos y dicen bajaron los homicidios. Porque dicen, fíjate que bajó el robo, sí, pero subió la extorsión. Entonces, eso no es entender el fenómeno delictivo. ¿Qué está pasando en este país? Que hay bandas que ya son dueños de territorio y que en lugar de, por ejemplo, robar, pues piden piso, como es el caso de Tierra Caliente, como es el caso de Guerrero, de Michoacán completos, donde cuando alguien no paga la cuota por cortar limón, toma la huerta. Ajá. Ahora, ¿qué le falta y qué le va a faltar al señor Harfuch? Operación, porque él no va a tener policías. Lo que no van va a discutir, tener... ¿qué es? O sea, lo que él quiere, Primera lo que la pregunta, presidenta se la propone. voy a poner, Basilita, hoy. Primera pregunta es, dígame usted, en síntesis, ¿cuál es su plan de seguridad? Porque lo que nosotros vimos no es un plan de seguridad. Te van a decir atender las causas y combatir el crimen. A ver, vamos a suponer que es atender las causas, y estoy de acuerdo. Pues las han atendido muy mal, ¿eh? ¿O eran otras No, las pues han causas? repartido mucho dinero. No, pero entonces esa no era la causa. Pero esperemos a tener también la Porque reunión. Morena, lejos de lo que dice, Ya estamos diciendo lo que va a criminaliza a decir los Omar. pobres. Cuando dice vamos a atender las causas, transfiere dinero, qué bueno que lo transfiere, pero criminaliza a los pobres. Y hay que aceptarlo. Es un nuevo gobierno, sí es ¿Por qué un nuevo criminaliza a gobierno. los pobres? Pues porque dice, Asume que los pobres... sí, dice vamos a atender las causas y es lo que hace. Pero es un nuevo gobierno, sí, pero es el mismo régimen, ¿eh? Y son los mismos personajes. Y yo espero que tengan éxito. ¿Qué sí veo de diferencia con Andrés Manuel López Obrador? Básicamente dos cosas. La primera es que dicen necesitamos coordinación con los gobernadores. Eso nunca lo dijo Andrés Manuel López Obrador. Bueno. Y la segunda es la concentración del sistema de inteligencia, porque inteligencia en este país se ha habido siempre, ¿eh? La tiene el Bueno, ejército, con la Harfuch marina. parece que por ahí Ya va. vi, ¿no? Esas son las dos Un CNI o diferencias. ¿cómo se llama? El presidente Centro de Andrés Desarrollo Manuel Social. siempre ofreció las Se lo mesas de quitaron seguridad para a los Gobernación gobernadores. y Hubo lo hizo la gobernadores defensa. de la oposición que no quisieron participar No, en las mesas de deja seguridad. tú Pero los las de la mesas de oposición. seguridad siempre se deja- ofrecieron por sí, parte ¿qué del hizo gobierno federal Evelyn? desde el gobierno del ¿Qué presidente hizo Andrés Manuel. Evelyn? Fíjate que yo tengo un concepto de trabajo que es el mismo de la física. Es una fuerza aplicada a un objeto que produce un movimiento. Si no hay movimiento, entonces no estás trabajando, entonces estás haciendo otra cosa. Entonces, acéptenme lo que yo decía, la inercia también, tomando como tú la física, la inercia es esa resistencia que hay
a cambiar el movimiento A ver, de una de hermano, las pero, cosas. maestro, la inercia en los delitos te sigue lo hacia creo, la arriba. Hazte cargo de los 6 años que llevas se gobernando están los haciendo. instrumentos que yo tienes. yo no digo que no haya responsabilidad y que el gobierno Vaya, no le esté vaya, asumiendo. vaya. No estoy- Te planteo el la gobierno mayor el gobierno ha ineptitud en las asumido la cercanías. responsabilidad de responder a los Te delitos que se planteo la están mayor generando, ineptitud en las pero cercanías. también La no carretera podemos. México-Puebla. Por ejemplo, dicen que nosotros criminalizamos a las México, personas que Querétaro. son A ver, pobres. déjenos escuchar a- ¿Qué pasa con las ¿Qué pasaba con los jóvenes antes? ¿Por qué el crimen organizado pudo tener las estructuras de los halcones y todo? Porque los gobiernos Pero anteriores, sigue discúlpenme teniendo. que regrese, pero es pero inevitable. y por el amor Es de Dios, inevitable. ya asume algo. A ver, no es, ¿cómo ¿cómo así? se armaron esas estructuras? Pues a través de la indiferencia de los No, gobiernos no tiene la anteriores. menor idea de la No hay barbaridad. otra manera. Pero, ¿Por qué permitieron que los Eso es decir, los pobres son crímenes, delincuentes. el crimen organizado llegar a los jóvenes, porque nunca se interesaron en ellos? El gobierno del presidente Andrés Manuel fue y les dio oportunidades para que los Entonces, jóvenes ¿qué ha pasado? no vieran ¿Y- en el y crimen entonces qué organizado pasó? la única manera ¿Por de qué obtener aumentaron así ingresos los homicidios y las para desapariciones? satisfacer sus ¿Por qué necesidades. aumentaron Ahora así? sí que voy. No O sea, puedes es que no puede criminalizar ser. ni a los jóvenes ni a los pobres, para empezar. Porque lugares de alto ingreso, como puede ser San Pedro Garza García, o puede ser Sinaloa, no es un estado pobre, No. pues tienen altos crímenes, de altos niveles de violencia en algunos momentos. Le pasó hace tiempo a San Pedro. Pero te voy a dar en las cercanías el mayor momento de ineptitud. La carretera México-Puebla y la Puebla-Veracruz. México-Cuernavaca y México Pero si tú dices coordinación, se han tenido no sé cuántos gobernadores ahí de Morena, con un presidente de Morena y no pasa nada. Y es cuidar una carretera de 200 y tantos kilómetros. Y te asaltan pasando la caseta. Eso se llama ineptitud, indolencia. Sí es muy importante. Regresa. Y no tiene nada que ver los jóvenes. Regresemos con esto para concluir. Estás escuchando Grupo